Ya, ahora vamos a ver lo que es el movimiento de proyectil. Ya, analizando el movimiento de proyectil, es un movimiento en dos dimensiones. Primero, un lanzamiento vertical hacia arriba. Segundo, una caída libre. Y en todo el trayecto tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Ya, analizando el movimiento, primer tramo. En un ejemplo, está saliendo un proyectil con un ángulo de 55 grados. Por lo tanto, el primer tramo es hasta que llega a su altura máxima. Entonces es un movimiento vertical hacia arriba, por lo tanto es un movimiento que tiene una desaceleración, es un movimiento desacelerado. Al llegar a la altura máxima, su velocidad inicial o su velocidad se va a reducir a cero. Entonces su velocidad final en ese tramo va a ser cero. Llegaría a su máxima altura. Es el primer tramo del movimiento. Al llegar, como les comenté, al llegar al punto de máxima altura, su velocidad va a ser cero. Entonces ahí tenemos la velocidad cero, altura máxima, punto de máxima altura. Al pasar ese punto, que es un punto muy importante, cambia el movimiento. Sigue siendo en todo el trayecto un movimiento rectilíneo uniforme, pero en la parte vertical cambió. Entonces la parte vertical se transforma en una caída libre. ¿Ya? Por eso que acá está mostrando el vector, que es una caída libre y un movimiento rectilíneo uniforme. Ecuaciones de itinerario. Entonces tenemos la ecuación de la posición, que son la ecuación horizontal. Entonces si parte desde cero sería x inicial, podría ser 0, más la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Para la posición y, que sería la parte vertical, sería y sub 0 si es que parte desde 0 o puede partir de otra altura, por eso dejamos esa y inicial, más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ecuaciones de la velocidad. También tenemos dos, la velocidad horizontal y la velocidad vertical. La velocidad horizontal es independiente del tiempo. Velocidad inicial por el coseno del ángulo. Velocidad vertical sería la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la aceleración de gravedad por el tiempo. Siempre tomando como aceleración de gravedad la constante de 9,81 metros partido por segundo al cuadrado. Vamos a analizar un ejemplo. Un futbolista patea un balón en un tiro libre con una velocidad de 15 metros partido por segundo, formando un ángulo de 40 grados respecto al horizontal. Considere despreciable la resistencia al aire y el valor de la aceleración gravitatoria es de 9,81 metros partido por segundo al cuadrado. Letra A. Calcule la altura máxima. Letra B. El alcance máximo. Letra C. La velocidad de caída del balón. Ya. Desarrollo. Para todo problema, primero tenemos que anotar los datos. Parte con una velocidad inicial de 15 metros partido por segundo, formando un ángulo de 40 grados con respecto al horizontal. Y la aceleración de gravedad 9,81 metros partido por segundo. Es una constante, siempre vamos a trabajar con ese valor. Por lo tanto, damos nuestro eje, lo hacemos partir desde cero y está saliendo con un ángulo de 40 grados y una velocidad de 15 metros partido por segundo. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el tiempo que se demora el proyectil en llegar a su altura máxima. Por lo tanto, como les comenté, la velocidad en su altura máxima siempre va a ser 0. Reemplazando ese valor en la fórmula de velocidad nos quedaría de la siguiente forma. La velocidad inicial sería, la velocidad final en ese tramo sería 0. Velocidad inicial 15 por el seno del ángulo, que sería 40, menos la aceleración de gravedad 9,81 por el tiempo. Entonces aquí tenemos una ecuación. Ese negativo pasa para acá y se transformaría en un positivo. Nos quedaría 9,81 por t es igual a 15 por el seno de 40 grados. Si yo quiero despejar el tiempo, esta aceleración de gravedad pasaría dividiendo.
Al resolver esto, que sería 15 seno de 40 dividido por 9,81, nos daría 0,98 segundos. Ese es el tiempo que se demora en proyectil en llegar a su altura máxima. Por lo tanto, al tener ese tiempo lo reemplazamos en la ecuación vertical. Por lo tanto, yo tengo posición inicial 0, velocidad inicial 15 por seno del ángulo, que sería seno de 40 por el tiempo, menos un medio de la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazando todos estos tiempos, que sería velocidad inicial sería 15, el ángulo son 40, el tiempo son 0,98. Al resolver la fórmula de la posición, nos daría que la altura máxima sería de 4,74 metros. Como lo podemos ver acá, entonces sale con un ángulo de 40 grados, pasando primero su movimiento, llega al punto máximo, entonces ese tiempo que se demora en llegar a ese punto sería 0,98 segundos y teniendo una altura de 4,74 metros, que sería la posición para el eje vertical. También en este dato nos estaría dando su distancia horizontal, que sería tomando desde aquí hasta acá sería 11,29 metros, distancia horizontal. Ya, vamos ahora a calcular el alcance máximo. Para calcular el alcance máximo nosotros deberíamos tener el tiempo total del proyectil en el aire. Ya, como sabemos nosotros, el tiempo de subida, que es ese, y el tiempo de bajada son el mismo. Por lo tanto, el tiempo de subida y el tiempo de bajada van a ser 0,98 segundos. El tiempo total se suman, sería 0,98 segundos en subir más 0,98 segundos en bajar, dando una totalidad de 1,96 segundos. Con ese tiempo lo reemplazamos en la posición horizontal. Posición, posición inicial 0, velocidad inicial 15 por coseno del ángulo, que son 40, por el tiempo, que sería 1,96. Resolviendo ese, desarrollando la ecuación de la posición horizontal, nos daría 22,52 metros, que estaría indicando la distancia desde el punto inicial hasta donde cae el proyectil, cayendo a 22,5 metros. Ya, ahora vamos a analizar qué pasa con la velocidad de caída del balón. Si nosotros vemos acá, vamos a tener dos vectores. Un vector que representa la caída libre y un vector que representa el movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, voy a tener una velocidad positiva horizontal y una velocidad negativa en el vertical. Ya, la velocidad horizontal, velocidad inicial por el coseno de 40, sería los 15 por coseno de 40, me da que caería con una velocidad de 11,49 metros por segundo en el horizontal. ¿Qué pasa con el vertical? Reemplazando en la fórmula de la velocidad para el eje vertical. Sería 15 por seno de 40 grados menos 9,81 por el tiempo, que es 1,96, nos da un total de menos 9,59 metros por segundo. Entonces, estas son las coordenadas de la velocidad con que estaría cayendo, horizontal y vertical. Por eso que tenemos la positiva y la negativa. Eje horizontal positivo, eje vertical negativo. Eso sería lo que es, hablando de un movimiento en dos dimensiones, que sería un movimiento de proyectil.